Todo ya. Un momento, por favor. Voy a cerrar el chat. Mm, ya, ahí estaría. Ya, doctor Eddie, podemos empezar. Gracias. José Ramón, por favor, estamos a tus Sí, órdenes. bueno, pues estamos aquí en nuestras ya recurrentes charlas sobre cine y derecho, conversatorios, en esta segunda temporada sobre cine latinoamericano, y hoy toca el turno a una película boliviana que se titula Cementerio de Elefantes, y nos acompaña Rosaura Querar, quien es miembro del Centro de Investigación de Estudiantes de Derecho, y bueno, pues le agradecemos mucho este espacio para poder conversar sobre esta película. Y Eddie Chávez Huanca, el doctor Eddie Chávez, es el director de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho y nuestro, pues siempre efectivo comentarista en estos avatares cinematográficos. Va a comenzar Rosaura, ¿verdad? Para hacer sus reflexiones sobre este interesante filme andino. Adelante, Rosaura. Ok, primeramente un saludo especial para todos los miembros del CIED y agradecer a la Red Iberoamericana Cine y Derecho por la invitación y decirles que esta es una nueva forma de aprender, de una bonita forma de seguir ampliando el conocimiento. Y pues analizar una película creo que es una tarea muy amplia, pero muy interesante. Incluso al momento de escuchar el nombre de la película, que es El Cementerio de los Elefantes, una película boliviana dirigida por el cineasta Tonchi Antenaza, pues uno empieza a reflexionar el porqué del nombre, cuál es tal vez la causa del por qué le pusieron el Cementerio de los Elefantes, ¿no? Yo estuve indagando un poco respecto a eso y creo que tiene bastante relación con algunos mitos de diferentes tribus de África. Este mito que surge en el siglo XIX consiste en que si un elefante, por ejemplo, un elefante moribundo, presiente o intuye que va a morir, este se separa de su manada para poder dirigirse a un lugar en específico. Este sitio es conocido normalmente como Cementerio de los Elefantes. Es un mito y pues el elefante muere y pasa sus últimos días en este lugar. Y es algo que está muy relacionado con la película. Y otro tema que lo puedo relacionar, el nombre de esta película, que es El Cementerio de los Elefantes, es con una obra de un literato boliviano que es Víctor Hugo Vizcarra, un cuentista, que también narra estas vivencias, experiencias propias de él en estas zonas marginales, ¿no? Y cómo es que la vida tan cruda que él ha llevado desde la infancia hasta la adultez, que ha estado sumergido en el vicio del alcohol, se relaciona mucho con la película. La película del Cementerio de los Elefantes, de hecho, también es importante mencionar de que esta película no ha contado con actores muy conocidos o actores populares, pero sin embargo existe o hay un compromiso, ¿no?, por parte de los actores porque son actores de la calle y el único actor tal vez que ha estudiado o ha estudiado esta carrera de la actuación es el personaje principal, que es Juve. Pero sin embargo, la película ha tenido una buena aceptación por parte del público. Y es una bonita película porque te ayuda a reflexionar sobre diferentes hechos que en realidad muchos desconocemos, pero sí se dan en la realidad. La película inicia con una reflexión, tal vez bastantes reflexiones acerca de la vida de Juve. En un momento él menciona, por ejemplo, una frase, ¿no?, una frase donde él dice si el destino está escrito o el destino es algo que uno lo hace, ¿no? Lo escribe. Y muchos podremos pensar que el destino es algo que por ejemplo, uno elige hacer una vida, una decisión. Es tal vez fácil de pensar que una decisión que pueden tomar todas las personas sea tan fácil, pero para muchos esto es muy difícil,
porque están rodeados de varias circunstancias o de varios factores que van a impedir el progreso de su vida personal, como se ve en la película, ¿no? Eh, una, una reflexión sobre el nombre de la película, pues lo relacionaba con los mitos y también con el cuento de Víctor Hugo Vizcarra, ya que la película está basada en una idea, sobre todo en esta idea de que las personas que están sumergidas en el alcohol se dirigen a un lugar, un bar clandestino llamado el Cementerio de los Elefantes, donde deciden pasar sus últimos días y reflexionan acerca de toda su vida y mueren bebiendo, ¿no? En el caso de Juve son 14 días encerrados en una habitación llamada la suite presidencial. Uno podría pensar que la suite presidencial es un cuarto lujoso, pero en realidad en la película se demuestra que no es así. Más bien es un cuarto, no tiene ni siquiera los servicios básicos y donde el personaje principal se encierra con un balde de trago y bebe hasta morir. Pero en ese transcurso de estos 7 días, él va recortando toda su infancia, todos los problemas que él ha afrontado, ¿no? Y un problema central que podría tocar es respecto a la familia, al tipo de familia que ha tenido el personaje principal. Es una familia disfuncional donde existe violencia, su padrastro sobre todo, que era también un alcohólico, les causaba mucha violencia tanto a él y a su madre, ¿no? Y podemos ver también que en la película se puede observar la violencia contra la mujer, la violencia contra los menores y cómo es que Juve a los 12 o 13 años decide huir de su casa por no soportar lo que estaba viviendo, ¿no? Toda su familia. Y la única libertad, como él menciona, de tal vez liberarse de todo el dolor, de toda la experiencia de su niñez, es sumergirse en el alcohol, una forma de liberarse de todo el dolor que él ha pasado. Otro punto importante también es respecto al alcoholismo. Estaba indagando algunas instituciones tal vez que han hecho investigaciones, como por ejemplo Débida o CEPRO, creo que es una institución, sobre todo Débida, que ha investigado respecto al problema del alcohol de los menores y de jóvenes y adolescentes sobre todo, ¿no? Y una estadística que ha sacado es que más del 60% de menores adolescentes y jóvenes, sobre todo, que se sumergen no solamente en el vicio del alcohol, sino en el vicio de las drogas, han tenido familias disfuncionales. Y las familias disfuncionales es una causa, pues, un porcentaje mayor por el cual los menores de edad deciden huir de la propia casa y sumergirse en el alcohol y sobre todo estar expuestos, ¿no?, en las calles a todo peligro. La Organización Mundial de la Salud también en el año 2018 ha sacado una estadística respecto a cuántas personas en realidad mueren en el consumo nocivo del alcohol. Y son más de 3 millones de personas al año que mueren. Y es una cifra muy alta. Y muchos desconocemos tal vez las razones por las cuales las personas se muestran un claro millas disfuncionales. También reflexionar respecto al deber que tienen tanto la sociedad y el Estado, este deber de proteger a la familia, de proteger a los menores, de proteger al adolescente. Si bien es cierto, tal vez hay instituciones que se encargan de hacerlo, pero no es efectivo porque este problema sigue creciendo cada día y el porcentaje va aumentando. Y la consecuencia de estos, pues lo pagamos todos, la sociedad, porque a raíz de este problema surgen varias conductas, podemos decir, disociales o antisociales, ¿no? Y como se observa en la película, como los robos, incluso, por ejemplo, el personaje principal, junto con su amigo Juve,
y el tigre empiezan a robar, cometen delitos más graves como un homicidio, y son conductas que de hecho van a dañar a la sociedad, porque el consumo del alcohol genera violencia, genera estas conductas y o somos todos los que pagamos las consecuencias de estos problemas que surgen tal vez en un ámbito muy personal como es la familia o la persona, pero tienen consecuencias sociales. Otro punto que también podría resaltar es respecto a este deber que tiene el Estado de proteger al adolescente, a la familia, incluso a la mujer. Incluso en nuestra Constitución del Perú está en el artículo 4 donde menciona de que la comunidad, tanto el Estado, tienen el deber de proteger al niño, al adolescente, a la mujer, pero sin embargo esto no se observa en la realidad, como en el caso de Bolivia, ¿no? Y en la película es un claro ejemplo de que este deber no se está cumpliendo. Y la familia, la fuerte protección de familia podría generar tal vez paz a la sociedad. Hay países que han trabajado bastante en la protección de la familia e incluir a los jóvenes y no excluirlos, de estar al tanto y al pendiente de los adolescentes, de que no estén en situación de abandono. Y son países donde se dan menos delitos, como por ejemplo países Nueva Zelanda, son países donde se dan menores delitos y son países que tienen menor cantidad de efectivo policial. Y creo que lo importante de esto es resaltar el deber que tiene tanto el Estado y la sociedad, sobre todo el Estado, si bien es cierto que son las autoridades regionales y locales que en representación del Estado ejercen esta función de otorgar seguridad social a todos, ¿no? Sin excluir a nadie. Pero, sin embargo, no se cumple, ¿no? Creo que hasta este punto eso sería mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Rosaura. Fue muy, muy puntual lo que tú dijiste. O sea, hiciste un recorrido por la película y además la fuiste ilustrando con todas estas cuestiones de sociología jurídica y además pues de la cultura propiamente boliviana. Ciertamente, como dice el propio Vizcarra, es este rito de iniciación que se hacía en este cuarto desvencijado y abandonado, en el cual el calor de la bebida va derritiendo el hielo de las vísceras, ¿no? Y de la sangre que corre por ahí. Y también esta frase contundente de no saber si estás muerto o vivo, ¿no? Justo estas visiones que él tiene, esta vida onírica que está ahí dentro, pues me recordó mucho a esta referencia a Pedro Páramo de Juan Rulfo en México, sobre este lugar donde se llega y todos están muertos, pero nadie lo sabe, ¿no? Y bueno, pues creo que es un mito interesante a nivel urbano, un mito urbano, que pues tuvo buen fin al ser adaptado en este largometraje. Eddie, ¿qué nos puedes decir? Muchas gracias, Rosaura. El orden y la manera tan concreta como has manejado tu intervención me permite identificar 4 temas, ¿no? Que además la reflexión es cuánta falta hace la sociología en el derecho, ¿no? ¿Cuánta falta hace para poder recobrar, por ejemplo, la visibilización de los olvidados, ¿no? O sea, este tema del alcohol, de la gente más pobre o más humilde, por ejemplo, ¿no? O la idea del uso del alcohol, por ejemplo, en el siglo XIX en el Perú como una suerte de control, ¿no? Del hombre del Ande, por ejemplo, en muchos espacios. Luego hablaste acerca de la reflexión, ¿no? Sobre el papel del Estado, que no es una cosa solamente en una dirección, ¿no? Es en varias direcciones. Y algo que quiero destacar sobre este paradigma de si el destino está escrito, ¿no? O sobre la idea que tiene un sentido eminentemente lógico y de carácter eminentemente occidental, en la medida de lo que uno ha recibido en este lado, es que uno construye su destino, ¿no? Pero en la cultura popular,
se oye bastante, por ejemplo, la idea de que hay gente que por más que se esfuerce demasiado para hacer algo, no lo consigue porque no tiene esa esencia que de pronto muchas personas tienen. Es decir, ¿no? La cultura popular, más que cuestionar, ha resistido al paradigma de que el destino se construye, o sea, porque eh, hay otras formas de ver, por ejemplo, ¿no? Cómo es que uno logra conseguir las cosas que quiere. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho, que de pronto uno no sabe a dónde lo va a llevar la vida, ¿no? Eso es lo que de pronto siento un poco más de cercanía con eso. Muchas gracias, Rosaura. Esos son mis comentarios en nota al margen de tu participación. Quisiera concentrarme en dos temas puntuales para una invitación a la conversación, al análisis de los que vayan a ver este video. Por un lado, el tema del alcohol, ¿no? El alcohol y el derecho. Es muy poco trabajado. Por ejemplo, el ex fiscal de la Nación, ¿no? Manuel Catacora González, era de Puno, ha fallecido hace un par de años. Él tiene un trabajo que se llama El folclore y el delito, ¿no? Y los trabajos sobre el alcohol y los carnavales y el delito son mínimos. Hasta donde yo tengo noticias son 2 o 3. O las consecuencias jurídicas del alcohol, ¿no? Y sus excesos, por ejemplo. Yo creo que ahí hay una beta para trabajar, pero que importa poco, sobre todo por los paradigmas de la enseñanza del derecho, donde dice, oye, tú tienes que ser abogado empresario, tu nombre es una marca, y se invisibiliza o se menosprecia muchos espacios donde el derecho ignora y abandona a grandes sectores sociales. Por ejemplo, la gente más humilde que puede caer en el alcohol y que termina abandonando su casa, por ejemplo. Por otro lado, un tema central es el tema del pago a la tierra. Bajo la cosmovisión andina, la idea de pagar a la tierra, no solamente con seres vivos que sean animales, ¿no? o vegetales, sino también con seres humanos, ¿no? De parte, ¿no? Y esta película Cementerio de Elefantes, que visibiliza no sé si llamar el submundo, ¿no? Del alcoholismo, también refleja un espacio que el cine nos debe invitar a estudiar, ¿no? El pago a la tierra en la contemporaneidad, pero hecho con seres humanos, ¿no? Y de pronto habría que ver cómo la jurisprudencia ha tratado esto que bajo el derecho positivo sería un delito, ¿no? Y habría que ver qué fundamentos teóricos la ha desarrollado, o de repente solamente ha vencido el positivismo pop, qué sé yo. Es muy interesante esta parte del pago a la tierra con seres humanos. ¿Por qué? Porque es una circunstancia que por diversas razones también se guarda silencio. Una de ellas es porque este tipo de actividades, como muchas otras, que normalmente nosotros conocemos del mundo occidental o del mundo asiático, de las mafias, de las organizaciones criminales que tienen sus claves, su forma de actuar, en el mundo andino también hay. En el mundo andino también hay, en el mundo altiplánico también hay. Entonces habría que visibilizar esa discusión y podríamos llevarla al campo del derecho. Eso nada más es una invitación para poder llevar adelante esta discusión. La película tiene muchos ángulos para poder discutir y poner en entredicho el derecho positivo que gobierna los sistemas jurídicos como el peruano, por ejemplo, a saber hasta dónde resiste el derecho positivo peruano estas circunstancias que de pronto la jurisprudencia, en vez de comprenderlas, podría ser, estoy especulando, las ha hecho encajar en lo que el derecho positivo señala. Nada más, yo sé que José Ramón de pronto tiene acá algunas cosas que añadir, porque él también ha mostrado mucho interés en la cultura andina, altiplánica del Perú que él conoce. Gracias, Eddie. Fíjate que lo de los cadáveres en los fundamentos de los edificios es un asunto también que está en México presente. Quizá de manera un poco más incluso tétrica, pero se decía que había que poner justo donde se hacen los cimientos, se tenía que poner niños o bebés, o cadáveres de niños o bebés. Y había esa tradición, pues sí, muy ligada al ámbito rural sobre todo. Pero en el ámbito urbano mexicano todavía hay quien dice que cuando se construyó el segundo piso de la Ciudad de México, sí. Hubo algunos accidentes y murió gente, pues, a raíz de esos accidentes. Dicen que, la gente todavía dice que los cadáveres de esos adultos, de esas personas, se colocaron ahí
justo para hacer que la obra permaneciera incólume o firme. Y si hay esa creencia. Sí. Permíteme interrumpirte Sí. brevemente nomás para devolverte la palabra. Sí, Hay no. una película, hay varias películas que se me han perdido, o sea que no recuerdo el título, no he podido encontrarse en Google. Una de ellas es donde un hombre secuestra a una dama, la mete en un pozo y al final los dos se entierran con grava, ¿no? Con mezcla de cemento. Sí. Pero ahí explica bastante, por ejemplo, cómo, ya no del nivel de creencia, ya le da un nivel de cosmovisión, de que había que enterrar gente, decía en esta película, para que la arquitectura sobreviva por encima de los tiempos. Y daba el ejemplo de las pirámides. No sé hasta qué punto eso sea cierto, de si los faraones de esa época habrán ordenado enterrar gente para que esto se sostenga. Pero en el caso, por ejemplo, de las vetas mineras, los dichos populares, las creencias, las noticias que uno recoge, pero que uno no ha comprobado, o como te digo, es poco comunicado, porque hay toda una suerte de claves para llegar a ese mundo. Señalan que hay que pagar a la tierra y entre mejor pagada esté, ¿no? Va a devolver más, ¿no? Incluso eso está bajo la cosmovisión, ¿te acuerdas de esta danza, la diablada Sí. altiplánica? ¿No? Ahí está, o sea, en el baile tú vas a poder entender cómo hay una, como dijo el profesor Frontera, una suerte de sincretismo y barroquismo, donde el ángel va por los diablos, pero al mismo tiempo que va, o sea, esa idea de ir y someterlos a Dios, es una idea de decirle a la tierra, mira esa mezcla, para Sí. que pueda dar, ¿no? Porque nosotros entramos en paz, sacamos en paz y te pagamos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, eso, mira, haciendo una especulación antropológica, tiene dos fundamentos, porque también se recordarán ustedes que, por ejemplo, a los aztecas y a los incas, los españoles les decían sanguinarios por encontrar que en sus casas tenían enterrados a sus ancestros, ¿no? Y los entierros tanto incaicos como pues, aztecas o mayas, o toltecas incluso, el Zompantli, por ejemplo, el muro de calaveras, pues, o sea, no era en una visión occidental es algo tétrico, pero en una visión, como dices tú, más de nuestra cosmovisión, pues tiene que ver con que ellos se queden aquí, ¿no? Con que les rindas culto aquí y hagan florecer la tierra y de alguna manera, es exacto, es un renacer a través de la tierra, de la madre tierra. Es volver a donde estuvimos. Que después las religiones occidentales y europeas también tienen eso, pero lo fueron como olvidando, no Eso te sé. iba a decir, también lo tienen, sí, sí. También lo tienen, o sea, al final de cuentas también hay una serie de ritos y estas cuestiones, y tiene que ver con los elefantes, también se dice de los gatos en México, que los gatos cuando se van a morir se van lejos de su casa, porque no quieren causar pesar a los dueños que los tienen, ¿no? Y en este caso los elefantes, y haciendo la metáfora con estos seres humanos, con estas personas que tienen tantos fantasmas como el mismo actor, el protagonista dice, y que tienen tantos pesares. Y ahora, yo haría una distinción, porque una cosa es los muertos como este amigo, el tigre, que se muere ahí ya, y él después busca un camino similar, o la chica que se murió, y que dijeron, espero se porten mal para que me alcancen rápidamente en el inframundo. Y otra cosa son los asesinatos. Y otra cosa son las fosas clandestinas, que en nuestros países es terrible. Hay esta película peruana NN, pero pues estamos hablando de las miles de fosas que hay en México, donde no se, o sea, pensemos en los que, o sea, estos que van a estar en estatus de desaparecidos, el primer taxista. Por ejemplo, si tenía familia, pues no va a regresar a su casa. ¿Y dónde está? Y lo van a buscar y no lo van a encontrar. Y a lo mejor encuentran ese lugar donde estaban ahí todos esos cadáveres y luego hay que identificarlos y a ver si está la familia. Eso es terrible. Digo, esa película NN a mí me impactó mucho, ¿no? Porque tiene que ver con estas historias desconectadas, de alguien busca a alguien y encuentra a alguien más que no es su familiar. Y todos estos fantasmas ahí siguen coexistiendo, que son los fantasmas que atormentaban a los que iban a la habitación, ¿no? Quería preguntarle algo a Rosaura. Sí. No sé si hay algún diálogo. Quería ¿Hay algún diálogo? acotar Sí, sí. Adelante. algo. Sí. Perdón.
quería Adelante, acotar sí. Sí. respecto a los rituales que se dan, ¿no? Como lo mencioné respecto a las culturas aztecas, la cultura chavín, la cultura moche, y sobre todo la cultura moche, ¿no? Que hacían sacrificios humanos, sobre todo para complacer a estas fuerzas sobrenaturales, y entre otros casos lo hacían para ejercer poder tal vez sobre las clases bajas y hacerse diferenciar como la clase élite, sobre todo los jefes sacerdotes, que esta clase de rituales eran continuas y habituales, pero a lo largo del tiempo, pues, esta se ha ido erradicando. Pero sin embargo, en la película podemos observar este ritual, y es algo tal vez un mito, como dice el cineasta en una de las entrevistas que vi. Él mencionaba que solamente se trataba de un mito, más no, ellos no han comprobado de que sí, se dan estos casos, ¿no? Pero es como un mito, pero sin embargo se da en la película, ¿no? ¿Te quedas con algún Eso sería. personaje o con algún diálogo de la película? Em, un diálogo, lo que más me impactó es sobre el Sí. destino, y lo que me impactó también es el desenlace. Cómo es que a pesar de que Jube y el tigre, que son los personajes principales, hacen un pacto, tal vez se podría decir que es de hermandad, pero sin embargo Jube termina traicionándolo de la peor manera, considero yo, porque lo entierran vivo a su amigo, y no pensé ese final, la verdad no lo esperaba. Sí, eso hace que la película sea más intensa. En mi caso pasó eso. Esto del destino, para terminar y pasarle a José Ramón, eh, ¿qué ocurre? Perdón. Esto del destino también está retratado bajo la óptica de la ficción audiovisual occidental. Por ejemplo, hay una película que se llama Apuesta Final con Matt Damon y Edward Norton, donde Matt Damon es un estudiante de derecho excelente, ¿ya? Excelente. Y tiene un mentor, ¿no? Que es un profesor muy también reconocido, no solo reconocido en su pueblo, sino también reconocido jurídicamente, ¿sí? Y le dice, ¿por qué yo no puedo ser un buen abogado? Y el mentor le dice, es que tú no escoges qué hacer con tu destino, el destino te elige a ti. Y tú no estás para abogado, tú estás para Las Vegas, porque era un gran apostador, ¿no? Recordé un poco esa frase. Bueno, gracias Rosaura, ha sido muy interesante tu exposición. Digo interesante, he anotado 4 cosas acá que he destacado de lo que has señalado. Y lo de José Ramón también, ¿no? De señalarnos que esto no es solamente patrimonio del mundo andino o de Mesoamérica, sino también pues los europeos, y vaya uno a saber en qué otras culturas asiáticas y africanas también hay una idea y un desarrollo de enterrar para preservar las construcciones, por ejemplo, ¿no? Eso está en la ciudad antigua del Esculach, está en la parte de la casa, en el primer capítulo, habla, ¿no? De los antiguos romanos, como enterraban en su casa a sus ancestros, y ahí se va construyendo la idea de divinidad, y eso va empujando al derecho primitivo de esa época. Muchas gracias nuevamente. Sí, pues sí, igual yo agregar, y ahorita le paso la palabra a Rosaura si quiere recomendar alguna otra película o pues libro o cuestión que considere importante. De recalcar este tema que decías, la relación entre el abogado y el alcohol, ¿no? Hay escenas muy interesantes aquí del alcohol, ¿no? El alcohol es el mejor desinfectante, ¿no? Y me acuerdo mucho de estos tiempos de COVID, en que ahí están jugando con este aguardiente y se lo sirven, y cuando alguien no toma es como no está haciendo, no está entrando en la complicidad ni en el juego, y como entre los abogados es así, ¿no? Si vas a cerrar un trato tiene que haber alcohol de por medio, si el que Sí, va no toma alcohol hay que desconfiar de él, y hay como una cuestión ahí de sinergia entre abogados, alcohol y contratos, sobre todo en ese. ¿sabes qué pasa? Ahí también falta investigación para el que le interese, esta mezcla entre sincretismo y barroquismo, porque por un lado es lo que una suerte, diríamos, de macho ibérico, ¿no? Hay una suerte de machismo ahí, pero también hay de este lado, o sea, hay una mezcla ahí que ha potenciado esa idea que si no bendecimos esto no va a resultar, ¿no? Tenemos Sí, que sí, sí. tomar algo, bendecir. Hay una mezcla ahí, pero que no solamente viene de la península.
ahí se ha potenciado dos cosas que seguramente en esta época, en este contexto, se ven como retrógradas, ¿no? O sea, una suerte de dos machismos que han potenciado una Claro, cosmovisión. que sea un Sí. doble machismo. Claro, porque y la otra cosa que destacaba Rosaura, que también no hay que dejar de lado, es la violencia intrafamiliar, que Así él es. vive y que lo lleva a ser violento él después con su pareja. Y cómo se van replicando estas cosas, como que uno reniega luego de lo que vivió digamos, en su casa, pero lo repite o lo replica. Eso es terrible también. Hay una parte en la película Magallanes y en varias películas mexicanas que también se me han ido los títulos, pero que me ha parecido bastante, o sea, despierta la sensibilidad del espectador, ¿no? Una mujer, así como la protagonista de Magallanes, y yo recuerdo otra en una película mexicana, donde agarran su cajita, dice, con su hijo en brazos, dice, oye, ¿a dónde vas a ir si no tienes a dónde ir? No tienes nada, solo está la calle. Prefiero irme antes que quedarme en esa casa. Entonces, es muy intenso esa parte, es muy intensa para visibilizar y provocar la discusión de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? O sea, no, yo Sí. prefiero salir de acá, ¿no? La Tiricia, esa película mexicana es más o menos en ese sentido. Voy a anotar eso. Sí. La Muy Tiricia. bien. Y bueno, obvio también la lucha libre. O sea, es maravillosa esa escena con las cholitas, que no se llega a ver, pero pues esa gran actividad andina y bueno, obviamente México tiene una gran tradición luchística, pero ahí luchan las mujeres con pollera y eso es maravilloso. Creo que eso le faltó a la película, si se hubiera visto bien. Nada más en sus sueños él quiere ser luchador. Eso es un sueño que yo también, como sabe Eddie, siempre he querido. Sí. Y que me agradó de esa ¿Sabes película. qué? Para Rosaura, Ramón y los que nos están viendo, hay varias películas del cine boliviano que han trabajado el tema del pago a la tierra como humanos. Sobre todo me ha tocado verlo cuando fui al Festival de Pucañahui hace un par de años. Humberto Mancía ¿no? Dirige el festival. Y ahí vi varios cortos, ¿no? Y es un tema entonces recurrente, de pronto que uno conoce poco, pero sí se ha trabajado a través de las películas, ¿no? Sí, Hay bastante. Luego, sobre el trago y el licor en los Andes, hemos escrito bastante, sí, eso sí. Ya, lo que falta es, ¿no?, el delito del alcohol y el derecho, ¿no? De pronto. Exacto. Rosaura, ahora sí, te relegamos. Dinos tus recomendaciones, tus sugerencias, tus conclusiones. Ok, bien. Respecto sobre todo al destino, podría recalcar o tal vez recomendar la película La Flor del Desierto. No sé si lo hayan visto. Es una película donde se muestra el papel de la mujer, ¿no? Cómo es que la sociedad le impone un destino cruel hacia la mujer, sobre todo, ¿no? Y cómo es que de manera radical la costumbre va tal vez en contra de las mujeres. En esa película podemos observar que hay costumbres, pero son costumbres que no son justas, ¿no? Y son costumbres que van no solamente contra la dignidad de la mujer, sino contra sus derechos fundamentales. Respecto sobre el alcoholismo y estos relatos marginales, como lo hace Víctor Hugo Vizcarra y el cineasta Tonchi Tenaza, hay también, podría recomendar la obra de El crimen y castigo de Fyodor Dostoevsky, que es un escritor ruso, que también relata estas zonas marginales en el régimen zar y sobre todo describe a un estudiante de derecho, ¿no? A un estudiante de derecho que cambia radicalmente su destino por cuestiones sociales y sobre todo por problemas que ve en esa sociedad, ¿no? Y no, eso sería mi conclusión. Gracias. Pues muy interesante. Creo que salió además muy dinámico el Sí, sí. debate. Muy bien. Y yo les agradezco a Rosaura, a Eddie, su tiempo. Y pues seguimos. Ya nada más nos falta una película de nuestra segunda temporada del ciclo de cine latinoamericano. Estén al pendiente porque próximamente se dará noticias sobre el Congreso de la Red y sobre
futuras temporadas. Sigue en curso la temporada sobre el soldado, el cine y el derecho. Gracias, doctor. Y seguro pues va a haber otras cosas de las que estaremos informando. Agradecemos al CIED que siempre nos acompaña, nos flanquea y nos proporciona el CIED le da vitalidad porque ya estamos pasando a la mitad. El cementerio está a la mitad del camino nosotros. Gracias, Rosaura. Muy bien. Sí. Mi querido elefante ya está barbado, ya va hacia... Pero bueno, oye, Eddie, cuando sientas que ya estás a punto de eso, si quieres, vente para cuando eche los cimientos de mi casa acá, en Zacatlán. Sí. Ahí te el banco no me va a dejar. El banco te va... El banco. ¿El banco o quién es el dueño de la casa? Ya no se sabe. Bueno, pues que, amigas, amigos, un placer. Cuídense, los que puedan, quédense en casa. Los que no, bueno, pues háganlo con cuidado y quédense con salud sobre todo eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.